que vayamos a Éxodo capítulo 14. ¿Cuántos quieren ir por más? Tenemos que ir por más. Siempre somos llamados a ir por más. Y nosotros vamos avanzando en el camino del Señor porque esa es la idea. La idea no es llegar a ser salvo, sino es ser salvo como punto de partida para avanzar, para caminar en este camino que será toda la vida, por lo menos terrenal, hasta que estemos en la eternidad. Es una carrera de resistencia. Es una carrera que mientras nosotros estemos en la tierra no tiene un lugar de llegada. Tenemos que seguir avanzando. Dios nos sacó de lo malo para ponernos en lo bueno, pero no nos tenemos que quedar en lo bueno porque hay algo mejor. Y no nos tenemos que quedar en lo mejor porque hay algo excelente. Y así no tenemos techo porque tenemos que crecer hasta la altura y la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces, nuestro ADN es de avanzar. Nuestro ADN es de caminar. Nuestro ADN es de seguir adelante, es de marchar, avanzando. Es el título, avanzando. Pero mientras avanzás, no pierdas. Porque a veces hay personas que avanzan. Hay personas que no se quedan. Tenemos tipologías de cristianos que donde, como bien lo decía el Señor, donde no pusieron su fe en la piedra, en la roca, en Cristo, y vienen los vientos, vienen los problemas, las dificultades, decaen. Pero hay cristianos que siguen adelante, pero mientras van siguiendo adelante, porque saben muy bien que su fe está puesta en Cristo, los vientos, las dificultades, los desafíos, los problemas. ¿Cuántos han tenido problemas en estos últimos días? Las dos, no nos alcanzan las manos. Todos tenemos problemas. Por eso que nos venden un evangelio mágico a veces a través de las redes sociales, a través de ciertos programas, y nos venden un evangelio distinto, diferente. El evangelio de la cruz, en este camino, es un camino de esfuerzo, de valentía, de que hay que avanzar, pero que muchas veces hay cosas que no vamos a entender. Muchas veces hay cosas que no vamos a entender. Les hablo a personas que tal vez pasaron por traiciones y todavía se están recuperando de eso. Les hablo a personas que pasaron por pérdidas y todavía se están recuperando de eso. Les hablo a personas que pasaron por estados de decepciones, de defraudarse de alguien y todavía están pasando por eso. Les hablo a personas que siguen en el camino, que no quedaron al costado, que no abandonaron porque hoy están acá recibiendo palabra y hoy están en un templo buscando a Jesús, pero que siguen por una inercia, pero tal vez están cansados como Moisés cuando ya sus brazos decaían. En esta semana o la anterior me enviaron una publicación de Dante Gebel, creo que era punto de resignación o algo así. Y él hablaba acerca de no dejar a pesar de. Y decía que hay un punto en el cual muchas veces el pastor, el cristiano, el hombre de familia, el que sueña, el que proyecta, se cansa. Hay un punto en el cual, tal vez esperando expectativas de personas y no teniendo esa expectativa cumplida, tal vez en las traiciones, en las decepciones, hay un punto de resignación. Hay un punto en el cual muchos se sientan y dicen, al final comencé esto y hoy en vez de tener puertas abiertas, tengo puertas cerradas. Al final creí en esto y todavía la bendición no está. Y yo quiero de parte del Señor hablarle hoy a la iglesia acerca de este mensaje de aliento y de esperanza. Así ha de ser. Las cosas no van a venir ni ya ni mágicamente. Va a haber un proceso. Va a haber desiertos que tengamos que pasar, aunque tal vez no sea el mensaje que quieras escuchar, pero tengo que ser fiel a lo que Dios me dice. Yo podría hablar solo de los panes y los peces, y no tengo dudas que esto aún más se llenaría.
Yo podría hablar solo de los beneficios y no del señorío. Pero yo quiero que puedas crecer en la fe. Y mientras vas avanzando, hay 3 cosas que podés perder y que son claves, fundamentales para seguir adelante. La fe, la valentía y el ánimo. La fe, la valentía y el ánimo. Yo declaro sobre tu vida de que llega el momento en el cual Dios abre el mar para que vos cruces. Yo declaro que viene el tiempo de milagros. Yo declaro que viene el tiempo de frutas, de frutos. Yo declaro que viene el tiempo de cosecha. Yo declaro que viene el tiempo, aunque te sientas que el mar está cerrado, que Dios va a abrir ese mar y vas a poder pasar al otro lado, a tu tierra prometida. Yo declaro que viene el tiempo del cumplimiento. Yo declaro que viene lo mejor, los mejores años, los mejores meses sobre tu vida. Pero es necesario no perder la fe, la valentía y el ánimo. Vamos a la palabra del Señor. Capítulo 14. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Ahirot, entre Migdol, en el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis como junto al mar. Tal vez hoy haya personas que se sientan junto al mar, que se sientan que salieron de Egipto, que están en el camino, pero que hay cosas que no se abren. Hay cosas que me está retumbando un poquito acá. No sé quién está, Germán, Cristian, me retumba un poquito. Gracias. Hay cosas que no se abren. Y es ahí donde uno tiene que no perder la fe. Porque mientras avanzamos, no necesariamente los caminos van a estar abiertos. De eso se trata la fe. Qué lindo que es tener fe cuando las cosas salieron. Qué lindo que es tener fe y cantar cuando las cosas van bien. Qué lindo que es tener fe dentro del bote. Qué lindo que es tener fe cuando hay seguridad. Pero cuando nosotros cantamos, por eso tenemos que tener cuidado de lo que cantamos, lo que decimos, porque Dios lo toma en serio, porque Dios no juega con nosotros. Tenemos que tener conciencia de lo que decimos, de lo que declaramos, de lo que proclamamos. Porque cuando nosotros comenzamos a transitar la vida y viene la dificultad y viene el problema, es ahí donde se va a ver la fe. La fe no se va a ver aquí cantando. Acá va a haber una expresión de lo que hay en nuestro corazón. La fe se va a ver cuando venga la mala noticia. La fe se va a ver cuando venga el desafío y tengas que decidir qué hacer. La fe se va a ver cuando tengas la oportunidad y se abra una puerta y tú tienes que decidir si entrar o no. La fe se va a ver en tus obras, porque la fe sin obras está muerta. Nosotros no estamos viviendo una fe efímera, no estamos viviendo una fe virtual. Bárbara las frases en las redes sociales, las lindas palabras, pero si todo eso queda ahí y no la aplicamos, no la activamos, quedó ahí. Pero la fe es lo primero que el enemigo quiere robar. Primero la fe de la salvación. Por eso el Señor hablaba acerca de la fe en la roca. Hay personas que no tienen y no han hecho raíces en la fe en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque mucha responsabilidad tenemos nosotros como pastores, o los líderes, o los que enseñan. Porque han enseñado un Salvador y no a un Señor. Porque han enseñado los beneficios y no las responsabilidades de hacerlo a Jesús Señor de nuestras vidas. Entonces cuando la persona no tiene el beneficio, que en el beneficio viene solo, el milagro viene solo, la sanidad viene sola, la prosperidad viene sola. Pero cada vez vamos a ver más, amados hermanos, porque la iglesia está en peligro. Mensajes pseudo-cristianos, livianos, vendiendo un evangelio. Pero cuando uno tiene una fe en Cristo Jesús y puso su fe en el Señor,
Y si le falla un líder, un pastor, una persona, la persona sigue adelante. Pero cuando la persona no tiene un sentido de señorío, el enemigo lo primero que roba es la fe salvadora. No te roba la salvación. Pero muchas de las personas que están alejadas perdieron esa fe, esa confianza en Jesús. Es triste ver, porque fueron marcadas tal vez por alguna persona, por algún problema en la iglesia, por algún problema en la familia, y esa fe que tenían en Jesús de repente se eclipsó. De repente te dicen, yo no quiero saber nada con Dios. O no te lo dicen, pero dejaron de asistir, dejaron de congregarse. Están en rebeldía o están alejados o están enfriados. ¿Por qué? Porque su fe fue robada. Porque en el camino perdieron la fe salvadora. No la salvación. Siempre hay esperanza hasta el último día. Si no, pregúntenle al que estaba en la cruz al lado. Pero no solo la fe salvadora, sino también la fe de conquista, la fe que te proyectó. Aquellos que han soñado, aquellos que fueron salvos por Cristo Jesús y dijeron, voy a comenzar un ministerio, voy a comenzar a ganar almas. Dios me dijo a través de un profeta y quiero hacer esto, voy a proyectar tal cosa. Y comenzaron a soñar como José, comenzaron a idear, comenzaron a visionar. Pero cuando empezaron a tener ciertos problemas que son parte de la vida del cristiano, cuando empezaron a experimentar traiciones, decepciones, habladurías, críticas, vituperio significa eso. Vituperio significa críticas ardientes. ¿Cuántos se han sentido que ardía un poquito la espalda? ¿Por qué? Porque es parte. Porque es parte. El Señor no decía, bueno, hablan de mí, yo no voy a la cruz. No, Él fue, murió, cumplió la misión, dijo, he acabado, tetelestai, cumplí, no importa si hablaban bien, si hablaban mal, todo lo que sufrió porque sabía que era parte de seguir y de cumplir con la misión. Pero hay muchos que comenzaron a orar y como no vieron los frutos momentáneos, porque el sistema nos manda, nos dice que todo debe ser ya, y eso es mentira, no todo es ya. No todo es ya, porque tiene que haber esfuerzo. Hoy inventan supuestas pastillas que en 2 días bajás de peso. No existe eso. Te mienten, porque hay un comercio, hay un sistema de consumo, una sociedad de consumo, entonces te mienten. O que si te pones tal cosa, al otro día ya tenés los resultados. Mentira. ¿Pero qué? ¿Cuál es el concepto de la gente que consume? Yo quiero ya. Quiero bajar de peso ya. Quiero hacer esto ya. Carreras que ya no son tantos años. Hoy en 3 meses tienen títulos. Todo es ya. 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 Pero en el Evangelio no todo es ya. Hay un proceso. Y como no tuvieron los frutos momentáneos, empezaron a orar por ese hijo. Y ese hijo no volvió a los pies del Señor. Su fe decayó, su fe de conquista decayó. Y comenzaron a decir, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Pero esa frase, que sea tu voluntad, es de resignación, es decir, ya está. Internamente dejaron de orar por sus sueños, dejaron de orar por su esposo, que todavía no se convirtió, por su esposa, por sus padres, por sus hermanos, por lo que sea. ¿Por qué? Porque hay resignación, el punto de resignación. Personas que están orando por su compañero, por su compañera, que el Señor lo tiene preparado, pero que como todo pasa en este sistema y no todo es ya, empezaron a decaer y dejaron de orar. Ya está. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de activar eso, porque Dios no es mentiroso, no es hijo de hombre, Dios no es un político de turno. Dios va a abrir el mar, vas a pasar al otro lado, Dios va a abrir las puertas que estás esperando, que estás orando, pero no dejes que el enemigo robe tu fe. No dejes. Y quiero decirte que cuando hay incredulidad, aún el mismo Señor no manifiesta su poder. La palabra lo dice claramente. Hubo ciudades donde Jesús sanó a todos, pero hubo ciudades donde Jesús dijo, vámonos de acá, porque no hay fe, porque hay incredulidad. La incredulidad es, ya está, ya viví,
ya fui marcado. ¿Para qué? ¿Para qué volver a soñar? Me decía un pastor que tuvo una mala experiencia, pastoreó 6 años un lugar donde 3 familias, un clan, lo hicieron percha, y con una mirada llorando me decía, ¿para qué volver a pastorear? ¿Para qué volver a soñar? Porque el punto de resignación le robó su fe de conquista. Esas personas que son potenciales tremendos, pero hubo algo que les robó, que los marcó para conquistar. Yo te digo en el nombre de Jesús, no siempre se va a abrir, y cuando estés en el momento donde estés en una encrucijada, tenés fe, porque Dios en el tiempo justo va a abrir el mar, pero Dios también va a probar nuestra fe. 2, valentía. Valentía. ¿Conseguiste la imagen? ¿Qué ven ahí? ¿Se ve algo? Un gatito. ¿Es esa? ¿La del gatito? A veces nos sentimos así con los desafíos, porque los que creen en cosas grandes, muchas veces pasa que los desafíos son grandes. Pero en ese es el Dios que creemos, ¿o no? Pero la valentía no tiene que ver con nuestro estado, sino tiene que ver con nuestra acción. Va de vuelta, la valentía no tiene que ver con nuestro estado, sino tiene que ver con nuestra acción. Nosotros tenemos a Jesucristo y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Versículo 10 y versículo 11. Y cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pobre Moisés. Prácticamente estaban perdidos, estaban entregados porque había una atmósfera de derrota y no creían. Pero no solo no creían, que no tenían fe, tenían miedo, tenían temor, porque el enemigo les había robado la valentía. El evangelio no es para cobardes, el evangelio no es, como han dicho muchas veces esa frase, a llorar a la iglesia. Mentira eso. Pero no a llorar por conquista, por avanzar, sino por decir, bueno, la iglesia es un lugar donde vienen las personas que solamente van a ser consoladas. No, es mucho más que eso. La iglesia es un lugar de entrenamiento para un ejército que se va a levantar con valentía y va a saltar los muros de esta ciudad y va a ganar a cada alma, a cada familia para Cristo. La iglesia debe ser un campo de entrenamiento para poder avanzar en el reino. La iglesia es reino. Pero la valentía muchas veces el enemigo la roba y hay temor, hay miedo. Y el temor o el miedo comienza a olfatearse. ¿Ustedes saben que los animales olfatean el miedo? Cuando pasamos por algún lugar donde hay perros y la persona tiene miedo, el perro va directo ahí. Porque en realidad, físicamente la persona segrega algo con el miedo y el perro lo olfatea. El enemigo olfatea cuando hay miedo. Y el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. El enemigo te va a decir, no ores por eso. Tal vez haya una enfermedad y el enemigo te presente esa enfermedad y te va a decir, ¿viste? Esta enfermedad te va a ganar. Tal vez tengas algún familiar en crisis y el enemigo quiera robar tu gozo, tu fe, pero quiera traer miedo y te va a decir, ¿viste? Está perdido, vas a ver. Es mío. Tal vez el enemigo te va a decir, no ores por este esposo, no ores por esta familia, no ores por esto, porque ya está. El enemigo va a querer traer miedo, pero el Señor dice que el amor echa fuera todo temor.
Y Dios quiere darte valentía. Valentía para avanzar, para crecer, para ir a pesar de. Es necesario ser valiente y tener la valentía que Jesús tuvo y que Jesús tiene. Nick Vujicic, uno de los evangelistas de este tiempo, que nació sin sus piernas, solo el torso, y creo que también sin sus brazos, él decía, el peor de las discapacidades es el miedo. Cuando hay una iglesia temerosa, cuando hay una familia temerosa, cuando hay un cristiano temeroso, las puertas se pueden abrir, pero esa persona está cautiva por ese miedo. Es necesario tener la valentía de Jesucristo. Y por último, la valentía y por último, el ánimo. El ánimo. Es necesario tener ánimo y confianza. Ánimo y confianza. Y endureció Jehová el corazón del faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Saben qué significa mano poderosa? Significa el ánimo. Ellos tenían ánimo. Ellos tenían el ánimo de Dios, que luego perdieron, pero la mano poderosa estaba allí para manifestarse. El pueblo se había olvidado de que había alguien más poderoso que el faraón, de que había alguien más poderoso que el enemigo y que el mar, que era Jehová. Dios es más poderoso. Hemos cantado, Dios es grande. Dios es más grande que tu desafío. Dios es más grande que toda enfermedad. Dios es más grande que todo desafío o toda puerta. Dios es poderoso. Es por eso que nuestra fe debe estar fundada en Él. Pero el ánimo tiene que ver con el sentido de alegría, de gozo, con el sentido de no perder cuando la persona ya perdió el ánimo. Cuando la persona dice, ¿y para qué? Cuando la persona está resignada, cuando el cristiano ya no tiene muchas esperanzas y vive así, es muy probable que no tenga la victoria del Señor. No porque el Señor no haya vencido. A mí me gusta ver los rostros y, como dice la palabra, los ojos. Vos mirá a una persona a sus ojos, porque la lámpara del cuerpo es el ojo y ahí vas a ver cómo está. Te puede decir, bien, pero vos mirás sus ojos y vas a ver cómo está. Y ¿saben qué? A veces me gusta, acá ya no entran porque mi domicilio es la iglesia, así que es medio complicado. Pero cuando vivíamos allá en Bahía me encantaba esperar a los testigos de Jehová. Pero me encantaba. Me encantaba porque yo sabía que estando con el Señor y el Espíritu Santo convencía cualquier teología. Pero ¿saben qué? Cada vez que venían, aún con su ropa toda gris, sus miradas, ellos te hablaban de Jehová, pero sus ojos estaban tristes. Había tristeza. No había alegría, no había ánimo. Cuando un cristiano tiene la pasión del Señor, a pesar de su ánimo, queda intacto y sigue adelante. Pero cuando te roban el ánimo, cuando ya no tenés esperanza, cuando ya vivís un evangelio de tirando para no aflojar, cuando ya de 3 palabras que hablás, 2.5 son malas, te robaron el ánimo, te robaron el gozo, te robaron la alegría, te robaron la esperanza, y eso se contagia. ¿Y saben quiénes son los primeros que se contagian? A los papás, tus hijos. Tu esposa, al hombre de familia, tu esposo, a la mujer, tus hijos, tu grupo, tu célula, tu ministerio, tu iglesia. Si yo no tuviera ánimo, esperanza, los primeros que serían contagiados serían ustedes, porque bajo qué cobertura estás es fundamental. Necesitamos vivir el evangelio con ánimo, con alegría, a pesar de el ánimo no te lo tiene que robar el enemigo. Porque el Señor tiene preparado un mar abierto para que avances a la tierra prometida.